Bueno, es la clase del martes y entramos ya en materia propiamente a lo que sería historia del cristianismo. Vimos un poquito acerca de la importancia de estudiar historia para un ministro y para la reflexión de la iglesia, un poco acerca de teoría de la historia y las diferentes maneras que podríamos tener de periodizar el estudio de la historia del cristianismo. Hoy vamos a ver un poco acerca del contexto en el cual el cristianismo se desarrolla y vamos a tomar, insisto, la primera era, como la presenta justo L. González, la era de los mártires. Yo le llamo allí el cristianismo precanónico. ¿Qué significa esto? Todo el desarrollo del cristianismo antes de que se fije el canon del Nuevo Testamento, que bueno, va a ser eso en el siglo IV, principios del siglo IV, que se empieza a fijar ya el canon del Nuevo Testamento, y lo vamos a considerar de esa manera. Y después vamos a explicar un poco por qué. En lugar de llamarle la era de los mártires, estoy optando también por llamarle cristianismo precanónico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver este contexto en el cual el cristianismo nace y se desarrolla. Eso es muy importante. Para entender todo proceso histórico debemos nosotros entender en primer lugar cuál es el contexto, en qué tipo de sociedad, qué tipo de cultura, de geografía, qué tipo de geografía se desarrolla el cristianismo en este caso. Vamos a hablar un poco acerca del mundo romano. Creo que la mayoría de ustedes ya pues saben más o menos las vicisitudes por las que pasó el pueblo de Israel, y vamos a simplemente a mencionar rápidamente las conquistas de Alejandro el Grande. Conquista prácticamente el norte de Egipto, toda la media luna y los alrededores de la cuenca del mar Mediterráneo, un imperio bastante amplio. Y bueno, tras la muerte de Alejandro el Grande, este gran imperio se divide en entre diferentes generales, y los seleucidas son aquellos que se quedan, digámoslo así, a cargo de la parte donde está el pueblo de Israel, que es el que nos interesa por el momento. Y bueno, bajo el gobierno de los seleucidas, Israel tiene una influencia muy grande del helenismo, ¿sí? Una de las conquistas culturales más grandes que logra hacer Alejandro no tiene que ver simplemente con la conquista militar, sino con la conquista cultural. Es decir, su forma de pensar helénica, griega, prácticamente la impone y contagia a todos los reinos que subyuga. Y bueno, estos generales que después se dividen el reino, pues también tratan de hacer eso. Y el pueblo judío no es ajeno a esta influencia helénica, ¿verdad? Obviamente hay una resistencia muy grande de algunos sectores por no querer asumir la forma de vida, las costumbres, la religión griega, helénica. Y en esta resistencia pues surge la famosa guerra de los macabeos, que muy probablemente ustedes han leído un poco o saben por el libro de los macabeos, ¿no? Este libro que la Iglesia Católica tiene como inspirada, y nosotros consideramos que no, famosos dos libros de macabeos, aunque existen al menos 4 libros de los macabeos, 2 no están en el canon tampoco de la Iglesia Católica. Pero bueno, estos libros tienen el valor precisamente porque refieren a esta época, la época de los macabeos. Entonces, con la revuelta de los macabeos, logran expulsar a los seleucidas del control de la Palestina, de lo que sería Judea, digámoslo así de esta manera. Estoy siendo impreciso, porque no solo es Judea, es también la parte de Galilea y demás. Pero bueno, Siria también. Pero la parte de la Palestina, sería más preciso decirlo así, ¿sí? Y logran durante un tiempo cierta independencia, hasta que Pompeyo, en el año 63 a.C., él logra conquistar esta parte, esta región de la Palestina. Obviamente Pompeyo, un general romano, y a partir de allí, bueno, los judíos nunca más podrían ser libres, tienen ciertos privilegios. El imperio romano tenía esta política, ponía ciertos gobernantes que le podrían ser fieles a ellos. Esa era la condición, que pagaran impuestos, que acogieran la forma de administración romana, y bueno, pueden tener cierta autonomía. Y es lo que pasa prácticamente con el pueblo palestino, ¿sí? Es cuando surge Herodes el Grande, 40 antes de Cristo, y se establece y empieza a construir el famoso templo de Herodes y otras muchas construcciones. Herodes en realidad fue un ingeniero y arquitecto bastante
prominente y la obra que realizó en el territorio judío pues fue realmente de dimensiones considerables, ¿no? Entonces, debemos entender que es en medio de este contexto que surge el cristianismo, es decir, los judíos subyugados al imperio romano tienen un gobernador, un gobernante, en la Biblia se le llama el rey, ¿no? El rey Herodes el Grande, después su hijo otro Herodes, pero en realidad pues eran pues gente que estaba puesta por los romanos, servían a los intereses romanos y además pues había un gobernador que se encargaba de administrar, ¿no? la región también. Entonces, el contexto en el que nace el cristianismo es el imperio romano conquistando esta parte, gran parte de toda la cuenca del Mediterráneo, la orilla del Mediterráneo, y bueno, esto supuso pues un avance muy grande para el cristianismo en el sentido de que se establece la famosa Pax Romana. ¿En qué consistía la Pax Romana? Pues en que había cierto, al menos en los límites internos, ¿no? O adentro del imperio, en las fronteras, pues siempre había guerra con diferentes tribus, pero dentro del imperio había cierta estabilidad, cierta paz. Y se le llama la Pax Romana porque era una paz impuesta a la fuerza, o sea, no era que todo el mundo feliz, todo el mundo contento, todo está en orden, no. Había muchísima desigualdad, había mucha opresión, sobre todo de los romanos para con el resto de los pueblos que tenían subyugados, tenían que darle tributos, tenían que pagar impuestos, eran onerosas las cargas, pero con base en la fuerza, en la imposición, en la violencia, pues había establecido una relativa paz. Y esto permitió precisamente que el cristianismo pudiera difundirse de una manera amplia que no hubiera sido posible en un contexto más lleno de mayores conflictos, ¿no? También el Imperio Romano, algo que trajo muy importante, fundamental, fueron las vías de comunicación. Es decir, los romanos establecieron, crearon carreteras que todavía, algunas de ellas todavía permanecen, es impresionante. Y estas carreteras pues ayudaron a pues, el traslado, ¿no? de todo tipo, ¿no? De comercio, de información, de filosofías, de todo lo que implica el poderse trasladar. Hagan de cuenta, ahora la red, la internet, bueno, todo lo que implica toda la comunicación, toda la información. Bueno, en el caso del Imperio Romano también fue un hito, ¿no? En su tiempo, toda la red carretera que ellos pudieron establecer y que permitía la conexión prácticamente a todos los rincones del imperio. Otro aporte que trae el mundo romano al crecimiento del cristianismo, pues es como lo sabemos también, aunque el imperio romano conquista a los griegos, realmente los griegos conquistan a los romanos en términos de filosofía, del amor por el arte, por el ser humano y demás, ¿no? Entonces, ideológica o culturalmente, los romanos, digámoslo así, absorbieron muchísimo de los griegos, pero pues los romanos también aportaron en parte su arquitectura también, que también recibe una influencia muy grande de los griegos, pero sobre todo el marco jurídico romano es impresionante todavía el día de hoy. La ley, las cuestiones jurídicas, pues bueno, vienen de esta herencia del mundo romano, ¿no? Entonces, es en medio de este contexto que nace el cristianismo y es gracias a este contexto también que el cristianismo puede expandirse de una manera impresionante. Si hacemos un poco de teología, que les decía que no teníamos que hacerla, pero bueno, si quieren hacerlo un poquito, pues podemos decir, finalmente Dios utiliza o sabe en qué momento preciso de la historia tiene que llegar para que el mensaje cristiano pueda extenderse, ¿no? Ahora, el mundo judío, pues ya les acabo de decir, el mundo judío pues estaba subyugado, pero hay que poner mucha atención. A veces tenemos la idea de que los judíos eran algo como muy, todos estaban de acuerdo con todo, era una sociedad homogénea y eso es completamente falso. En realidad había muchísimos grupos y ahorita vamos a mencionar algunos que tienen que ver con cuestiones de ideología, ¿no? Cuestiones de religión. Entonces, los primeros son los fariseos. Los fariseos, la mayoría, pues ustedes ya saben quiénes eran los fariseos, no vamos a abundar demasiado en ellos. Los fariseos surgen prácticamente junto con las revueltas macabeas, surgen los famosos asideos, que después vinieron a ser los fariseos. Lo que a veces nosotros no consideramos es que tenemos la idea de que los más conservadores, más rígidos eran los fariseos, y eso es impreciso, eso no es cierto.
En realidad, los fariseos ciertamente eran muy rígidos, ustedes saben, trataban de cumplir e interpretar la ley, interpretaban la ley de una manera a veces literal, o a veces ellos mismos hacían comentarios e interpretaciones que tomaban al pie de la letra, ya no del texto bíblico, sino que escritos que sus rabinos, sus líderes escribían. Pero en realidad los fariseos eran bastante progresistas, es decir, los fariseos, por ejemplo, creían en la resurrección de los muertos, creían en la existencia de ángeles, creían en el juicio final, tenían los libros como los profetas, como libros inspirados por Dios, cosa que no todos los judíos creían, y de hecho los sectores más conservadores no lo creían así. Sí, entonces los fariseos no eran un grupo conservador, era un grupo legalista, pero no necesariamente conservador. Quienes sí eran un grupo conservador eran los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Pues los saduceos generalmente eran un grupo de clases altas, sacerdotes de categoría alta, sumo sacerdote y demás. No todos los sacerdotes pertenecían a los saduceos, eso también es cierto. Había sacerdotes que eran bastante pobres, también es cierto. Pero las clases privilegiadas, las clases acomodadas, pertenecían a los saduceos. Por lo mismo, pues eran los más conservadores. A ellos no les interesaba que las cosas cambiaran, ellos querían que las cosas permanecieran igual. Ellos, por ejemplo, solo consideraban como inspirados por Dios el Pentateuco y nada más. No creían en ángeles, no creían en la resurrección de muertos, no creían en el alma que permaneciera después de la muerte, no creían en el juicio final y todo lo demás, que los fariseos sí creían. Entonces, en ese sentido, si ustedes se dan cuenta, el cristianismo está más cerca de los fariseos que de los saduceos. Compartimos algunas doctrinas con los fariseos. Los saduceos no, los saduceos eran muy conservadores y tenían privilegios, es decir, siempre pasa. La clase privilegiada, la clase acomodada, no quiere un cambio, quiere que las cosas permanezcan tal cual, y este es el caso de los saduceos. Los fariseos, por el contrario, sí querían un cambio, pero ellos querían un cambio que esperaban que se sucediera por la fidelidad a la ley. Si tú eres fiel a la ley, ellos pensaban, Dios va a venir y va a traer el tiempo final, va a traer al Mesías y todo se va a componer, pero necesitamos ser obedientes y rigurosos en la observación de la ley. Los saduceos decían, no, mientras nos dejen el templo, nosotros seguimos ofreciendo sacrificios, no hay ningún problema y que las cosas no cambien. Oye, pero es que la situación es muy difícil. En realidad, en el contexto romano había una situación de pobreza enorme. Aquí me voy a desviar un poquito, pero es importante aclarar esto. Nosotros cuando pensamos en pobreza, pensamos que vamos al texto bíblico y se habla de los pobres. Bueno, si nosotros viéramos con las categorías que hoy nosotros tenemos de rico, clase media, clase pobre, y en realidad en el siglo I la gran mayoría era gente pobre, pero ellos no se consideraban a sí mismos o no se llamaban a sí mismos pobres. Cuando ustedes lean pobres en el Nuevo Testamento, habría que pensar en un sector que es de extrema pobreza, es decir, gente que se dedicaba a mendigar, gente enferma, leprosos, viudas que no podían trabajar, que no podían hacer nada, que estaban mendigando. A eso se referían con una persona pobre. Y la gran mayoría de la población judía bajo el Imperio Romano, pues en realidad vivía con unas carencias impresionantes, pero no tenían ellos el concepto a ellos mismos de considerarse pobres como tales. ¿Sí? Es lo que decíamos en una clase, hay que tener cuidado con los anacronismos. La categoría de pobre del siglo XX, siglo XXI es diferente a la categoría pobre del siglo I en la cultura mediterránea. ¿Ok? Entonces los saduceos decían, pues las cosas no cambian. ¿Por qué? Porque así estamos bien. Eran las clases privilegiadas. Tenemos otro grupo también importante, en la Biblia casi no se menciona. Algunos creen que cuando se habla de los herodianos, recuerdan ustedes, se está refiriendo a los esenios, pero no hay una seguridad. ¿Quiénes eran los esenios? Digámoslo así, los esenios eran un tipo como de fariseos, pero todavía más radicales. Tenían también sus propios textos que ellos consideraban inspirados por Dios y se consideraban pero tan puros que decían no queremos tener parte con mucha de la gente que está aquí. Esa es una de las razones por las que algunos debaten que los herodianos pudieran ser esenios. Pero bueno,
nos saltamos ese debate. La cuestión es que los esenios, a ellos se les atribuyen los famosos rollos del Mar Muerto, ¿sí? Que se han encontrado allí cerca, vaya, del Mar Muerto. No se sabe exactamente si era algo así como un monasterio. Algunos tienen una teoría diferente, que en realidad era una como fábrica de aceite. Bueno, hay diferentes opiniones, pero los escritos que se han encontrado acerca de los esenios nos hablan de un grupo también radical que se creían más puros y que, bueno, observaban ciertas prácticas. Mucha gente ha querido relacionar a Juan el Bautista con los esenios y aún a Jesús con los esenios por ciertas prácticas como el bautismo, como la cena del Señor, que ciertamente hay enseñanzas en los esenios que reflejan un poco acerca de esto, pero el hecho de que los esenios, por ejemplo, de plano rechazaran a los enfermos, rechazaran a las mujeres, se consideraban puros y no podían tocar a nadie que ritualmente fuera impuro, los hace muy diferentes al mensaje de Jesús. Así que Jesús en realidad no era esenio, simplemente se compartía pensamientos generales junto con los fariseos, esenios y los cristianos, vaya, compartían algunos elementos. Los famosos celotes, aquí aparece con Z, en algunos lugares ustedes lo van a encontrar con C, se puede escribir de manera indistinta, ¿verdad? También eran personas muy fieles, pero ellas eran personas que esperaban, si se dan cuenta, esperaban todos estos grupos, esperaban la intervención de Dios para liberarlos del yugo romano. Pero ¿de qué manera? Los fariseos decían, si el pueblo de Dios fuera fiel a la ley, fiel a los mandamientos, entonces vendría el fin y Dios nos rescataría. Los saduceos dicen, aunque no llegue el fin, mientras tengamos el templo y podamos ofrecer sacrificios, que las cosas no cambien, se queden como están. Los esenios, por el contrario, sí esperaban al maestro de justicia que vendría a liberar, al Mesías que vendría a liberar, pero ellos hablaban de una pureza, y es tratar de retraerse, no contaminarse con los otros judíos, que son unos impuros, son unos traidores y demás, ¿sí? A partir de una legislación de pureza muy, muy rígida, los esenios. Y los celotes, por su parte, también creían que tenía que llegar el fin, la liberación, tenía que llegar el Mesías, pero ellos a través de las armas. Es decir, la única manera que tenemos nosotros para liberarnos y para que Dios nos libere del yugo romano es a través de las armas. Es lo que creían los celotes. De hecho, Jesús tenía allí entre sus discípulos alguno, ¿no? Simón. Y también hay que hablar de los judíos helenizados, ¿sí? Recuerden ustedes lo que es la diáspora. La diáspora es los judíos que vivían a lo largo de todo el imperio romano, ya para ese tiempo, que estaban en Grecia, en Egipto, en varios lugares, y que habían asimilado mucho de la cultura helénica. Algunos de ellos habían perdido ya su lengua, ya no hablaban el hebreo, ni siquiera lo leían. Es cuando se traduce los textos en la famosa versión de la Septuaginta, se traducen al griego. Habían perdido ya su lengua, y al perder su lengua también pierden muchos conceptos propiamente judíos, y seguían practicando ciertos ritos judíos, algunos mandamientos, pero ya habían absorbido muchísimo de la filosofía griega y de la cultura griega. Tal es el caso, por ejemplo, de Filón de Alejandría, un filósofo muy importante, que en realidad compara el mensaje de Moisés con el mensaje de Platón y demás, ¿no? A Jehová con Zeus, y hace allí una fusión media sincretista en términos filosóficos. Y por supuesto tenemos también a los cristianos, que sería importante mencionar esto. En un principio los cristianos simplemente se consideraban un grupo más dentro de los judíos, no se consideraban aparte de los judíos. Los primeros discípulos eran judíos y ellos se entendían realmente como el pueblo fiel de Israel. Fue más adelante, lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando surgen procesos que hacen que el cristiano empiece a diferenciarse ya propiamente del judío. Pues bueno, todos estos grupos, salvo los judíos helénicos, podemos considerarlos, o se les llama, sectas judías. La palabra secta hay que tener mucho cuidado. Nosotros pensamos en la palabra secta y ya pensamos en un grupo religioso peligroso, y no necesariamente la palabra secta significa esto. La palabra secta no necesariamente es negativa, simplemente significa una facción, un grupo dentro de otro grupo mayor. Y en este caso todos ellos eran judíos. No podemos decir que unos eran más judíos que otros. En realidad todos eran igualmente judíos, porque no se había erigido todavía un judaísmo ortodoxo que dijera, estos son más judíos. Esta es otra idea equivocada que se tiene en las iglesias. Se piensan que los más fieles y más judíos, digámoslo así, eran los fariseos. Eso es una gran mentira,
realmente sucede que después de la destrucción del templo en el año 70 por el general Tito, todos los demás grupos, esenios, saduceos, celotes y demás, ¡pum!, desaparecen. Los únicos que permanecen son los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos no dependen del culto, no dependen sino de la Torá, de la ley de la sinagoga, y ellos sobreviven, y al sobrevivir es el único grupo que sobrevive, son los fariseos y los judeocristianos. Son los únicos dos grupos, digámoslo así, grandes que sobreviven. Poco a poco los cristianos se empiezan a separar de los judíos, como tal, se conciben como algo diferente, y el único grupo que queda, pues es el grupo fariseo. Por eso tenemos esta idea de que los fariseos eran realmente los más judíos de entre los judíos, pero ese concepto es falso. En realidad son los únicos que sobreviven después del año 70, y entonces ya después del año 70 sí podemos decir que son la rama principal del judaísmo, sino la única con diferentes escuelas, ¿no? Pero es importante aclarar ese punto. Y el mundo religioso, pues bueno, era un mundo religioso súper diverso, ¿sí? El Imperio Romano permitía el culto a diferentes dioses. Se tiene el panteón, famoso panteón romano, que no es el cementerio. El panteón viene de pan, de todo, teón, theos, todos los dioses. Era un lugar donde aparecían imágenes de todos los dioses, de todos los pueblos, de todas las naciones. Por eso se llamaba panteón, salvo uno, el Dios de los judíos y Dios de los cristianos. Ese no tenía imagen, ¿cierto? Entonces todas las demás imágenes ahí estaban, y era un culto sincretista. Generalmente se permitía que cada quien pudiera profesar la religión que quisiera, siempre y cuando no violentara el derecho ni la imposición de la Pax Romana, y siempre y cuando reconocieran al emperador romano, al César, como la autoridad máxima y como un dios. Ese fue el problema que tuvieron los romanos, tanto con los judíos como con los cristianos, que ellos no estaban dispuestos a reconocer al emperador como Dios, pero todos los demás pueblos sí. Y mientras tú reconocieras al emperador como Dios, como un Dios, podías tener los dioses que quisieras, mientras no, digámoslo así, metieras desorden, ¿no? Un desorden público. Mientras no violentaras el orden público, no hay ningún problema, tú podías creer en lo que quisieras. ¿De acuerdo? Entonces, este es más o menos el contexto en el cual el cristianismo se da. Obviamente es más complejo, pero tenemos poquito tiempo. Ustedes pueden investigar un poco más acerca de esto, ¿sí? Y bueno, la destrucción del templo de Jerusalén bajo Tito en el año 70 pues marca un hito muy importante. ¿Por qué? Les acabo de decir, los fariseos prácticamente son los únicos que quedan, y los cristianos, y a partir de allí la historia de estos dos grupos empieza a correr por caminos diferentes, ¿ok? Entonces este es el contexto. Vamos al siguiente video, donde ya vamos a ver otro tema.